Hola, buenos días. De nuevo a su curso rumbo al ENARM R1. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro temario de ginecología y obstetricia. En este caso, nosotros vamos a tener un formato que ya lo han tenido anteriormente en sus clases de primero vamos a presentar un caso clínico, lo vamos a analizar juntos, les damos un minuto para responder y después de ese minuto nosotros les vamos a dar esa respuesta con retroalimentación y todo. Después de ese primer caso clínico, como si, que nos va a servir para repaso, vamos a ver los temas que conformen, pues en este caso, las enfermedades de la vulva y al finalizar de los temas les vamos a dar otros dos casos clínicos para reforzar los conocimientos previamente vistos y aplicados pues al ENARM 2026. Ok, entonces empezamos con el caso clínico. El caso clínico es una mujer de 74 años multípara que acude por dolor a la deambulación y sensación de rosadura vulvar desde hace 3 meses. Refiere masa en labio menor izquierdo que ha aumentado de tamaño. Niega prurito previo. A la exploración se observa masa exofítica de 3 centímetros firme de superficie granular y no hay sangrado. Se palpan adenopatías inguinales bilaterales de 1 a 1.5 centímetros y son móviles. No hay antecedente de BPH, pero sí hay tabaquismo con un índice tabáquico de 40 años por paquete. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico más adecuado? Respuesta A, colposcopía vulvar con ácido acético. Respuesta B, biopsia excisional completa de la lesión. Respuesta C, biopsia incisional de la lesión. Y respuesta D, estudio citológico vulvar. Y ahora les vamos a dar un minuto para que ustedes puedan responder la pregunta. Y bueno, si sienten que un minuto es mucho para contestar la respuesta y se creen unos cracks, lo pueden adelantar sin ningún problema. Ahora vamos a analizar primero el caso clínico, ¿ok? ¿Cómo nosotros tenemos que analizar un caso clínico tipo ENARM? Ok, primero tenemos que leer la pregunta. En este caso, ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico más adecuado? Después, si la pregunta sí va relacionada con el caso clínico, entonces va a que regresarnos al caso clínico, porque hay muchos casos en los que te van a preguntar la epidemiología del caso clínico, es decir, con que tú sepas qué es lo que tiene esta paciente, que a veces te lo dicen en el caso clínico, ya puedes responder esta pregunta. Y la verdad, el ahorrar el tiempo en el ENARM, la verdad es que es muy importante. Entonces, en este caso, ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico más adecuado? ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta que resolver un caso tipo ENARM, caso clínico tipo ENARM, pues casi siempre nos van a dar palabras claves o frases claves. En este caso yo se las voy a ir dando para que ustedes como pues vayan haciendo el ejercicio primero de pues saber si ustedes pueden identificar los datos claves que nos da el caso clínico, ¿va? Entonces puede ser un ejercicio que podamos ir haciendo en estas clases. Entonces, en este caso, es una mujer de 74 años, o sea, ya es mayor de edad, y tiene una masa en labio menor izquierdo que aumenta de tamaño, ¿ok? ¿Esto qué nos hace pensar? Obviamente en un tumor, en un cáncer, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una masa en labio menor izquierdo que ha aumentado de tamaño, podemos pensar en cáncer vulvar, ¿ok? Y aparte, tiene un tabaquismo de 40 años paquete, es decir, un tabaquismo cañón. Entonces, teniendo este factor de riesgo que nos los resaltan en el caso clínico, más la masa en labio menor izquierdo, podemos decir casi con un 100% de probabilidad de certeza que se trata de un cáncer vulvar. Entonces, pensando en un cáncer vulvar de este caso clínico,
¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico más adecuado? ¿Ok? Entonces, la colposcopía vulvar con ácido acético no es una opción. Las biopsias, pues sí, porque tenemos que tener en cuenta que siempre que nosotros tengamos una masa, hay que biopsiarla. ¿Ok? Entonces, es la opción B, biopsia excisional con completa de la lesión, opción C, biopsia incisional de la lesión. Entonces, ya descartando la A y la D, nosotros solamente tenemos la B o la C, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros diferenciar entre si es excisional o incisional? Tenemos que verlo por el tamaño de nuestro tumor, ¿ok? Ok. Entonces, tendría que ser en este caso una biopsia incisional, ya que las biopsias incisionales se tienen que hacer en tumores más de 1 centímetro. En este caso, pues tiene 3 centímetros, pues sí es como lógico, ¿no? Y las excisionales solo se van a utilizar si la lesión es menor a 1 centímetro. Entonces, la respuesta es la letra C, biopsia incisional de la lesión. Respuesta número 2 o pregunta número 2. ¿Cuál es la opción terapéutica más adecuada en este caso clínico, pensando que es un cáncer vulvar? Es respuesta A, escisión local simple. Respuesta B, vulvectomía parcial sin evaluación ganglionar. Respuesta C, escisión radical amplia más biopsia de ganglio centinela. Opción D, escisión radical amplia. Igual les vamos a dar 1 minuto. Si sienten que pues ya la pueden responder en menos de 1 minuto, pues sin ningún problema le pueden adelantar al video. Ok, ahora, tomando en cuenta todo esto, nosotros tendríamos que hacer una escisión radical amplia, ya que estas las vamos a hacer en mayores de 2 centímetros, ¿ok? ¿Y por qué no una biopsia de ganglio centinela? Nosotros en el caso clínico tenemos que es una adenopatía inguinal bilateral. Entonces, si nosotros hacemos un ganglio centinela, no nos daría información de más. En todo caso, tendríamos que extirpar todas o hacer una linfadenectomía de esos ganglios que están infectados para quitar como tal la enfermedad. Un ganglio centinela no nos daría información adicional a lo que ya tendríamos que hacer. Entonces, nuestra respuesta sería la opción D. Y vamos a empezar con los temas del día de hoy. Vamos a ver 4. Uno que van a ser generalidades, líquen plano, cáncer vulvar y vulvodynia. Empezamos con las generalidades y pues vamos a ver que las enfermedades de la vulva van a ser un conjunto de síntomas y síntomas referidos en la vulva, siendo el prurito y el dolor los más frecuentes, requiriendo una exploración clínica y paraclínica con el propósito de identificar la causa. ¿Ok? Entonces, las enfermedades asociadas con prurito vulvar pueden clasificarse en agudas y crónicas. Las enfermedades agudas van a incluir las infecciones como tricomoniasis, candidiasis, molusco contagioso o infestaciones, y también la dermatitis por contacto. Los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones vulvares van a incluir la diabetes mellitus, obesidad, el uso de antibióticos de amplio espectro, y los factores de riesgo para dermatitis por contacto van a incluir el uso de toallas húmedas, los antisépticos, los fluidos corporales como semen o saliva, papel higiénico perfumado o de color, lubricantes o espermicidas. ¿Ok? Y en cuanto a las enfermedades crónicas, van a incluir las dermatosis como dermatitis atópica, líquen escleroso, líquen plano, líquen crónico, psoriasis, atrofia genital y neoplasias como cáncer de vulva o enfermedad de Piaget. También van a incluir el virus de papiloma humano y manifestaciones vulvares de enfermedades sistemáticas, como en este caso la enfermedad de Crohn. Entonces, el líquen escleroso y el líquen plano
Pueden relacionarse con antecedentes personales o familiares de autoinmunidad. En el caso del líquen escleroso se van a encontrar niveles elevados de autoanticuerpos. Y pues esta enfermedad es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vulva, que igual es muy importante. Entonces, pasando de las generalidades, vamos a ver líquen plano. Líquen plano, pues va a ser una enfermedad dermatológica muy infrecuente, aproximadamente en el 0.5 al 2% de las enfermedades dermatológicas y de la mujer. Entonces, el líquen plano vulvar es caracterizado por lesiones erosivas, populares o hipertróficas de la vulva y tiene una incidencia máxima aproximadamente de los 50 a los 60 años. Entonces, personas grandes. El cuadro clínico va a ser ardor, prurito, dolor, dispareunia y ocasionalmente un sangrado poscoital. Un poco, pues lo podemos relacionar porque el dolor, si tenemos dolor y ardor en la vulva, pues obviamente nos va a causar una dispareunia, que recordemos, la dispareunia es el dolor que sentimos al tener una relación sexual, ¿ok? Algo igual muy característico del líquen plano son las estrías de Wickman. Aquí en la imagen nosotros podemos ver las estrías de Wickman, pero en cavidad oral. Son las mismas, solamente que se van a manifestar en el canal vaginal. Entonces, pues la verdad es que identificarlo es bastante, pues, fácil. La etiología es desconocida. Sin embargo, se cree que es por una activación de las células T, pero para fines de NARM es desconocida. Y el diagnóstico pues va a ser clínico. Tenemos que identificar estas lesiones y este patrón de distribución de las estrías de Wickman, etc. Y el tratamiento pues va a ser la educación del paciente. Este líquen plano no es una enfermedad que nosotros podamos curar en un 100%. Tal vez en un 90% sí, pero no en un 100%. Entonces, pues la paciente tiene que estar con cuidados constantemente y tiene que estar como pues consciente de que esta enfermedad no va a ser, no es finita, ¿ok? Igual podemos darle corticoides tópicos de alta potencia como clobetasona, pero si no funciona la clobetasona, nuestra segunda línea va a ser el tacrolimus. Nuestro segundo tema va a ser el cáncer vulvar y esta va a ser una neoplasia maligna que se va a originar en los tejidos de la vulva, generalmente en los labios mayores. La mayoría de los casos son carcinomas de células escamosas y pues su aparición estimada es de unos 65 a 75 años en gente pues mayor y representan aproximadamente el 4% de cánceres ginecológicos. Los factores de riesgo va a ser antecedentes de BPH, específicamente de los serotipos 16 y 18, cáncer de cervix o tabaquismo. Si se acuerdan, nuestro caso clínico era una paciente femenina de 74 años que pues entra dentro de la epidemiología y que tenía un índice tabáquico bastante alto. Entonces, en cuanto a epidemiología y los factores de riesgo, pues sí cumplía. En cuanto a la histología, lo que tenemos que tener en cuenta es que el más común es el epidermoide, y hay dos tipos. El tipo 1 asociado a BPH condilomatoso y el tipo 2 asociado al líquen escleroso. Eso es lo único que tenemos que saber de histología para fines de NARM. Y en la clínica, pues como lo vimos en el caso clínico, el clínico va a ser prurito vulvar, lesiones o úlceras visibles en la vulva, y ya que tenemos estadios avanzados, ya va a aparecer un sangrado vulvar o una masa palpable. El diagnóstico va a ser inicialmente con un test de Collins, es decir, una citología con ácido acético, pero de elección y casi aplica en todo oncología es que si hay una masa hay que biopsiarlo. Entonces, de elección va a ser la biopsia. Podemos utilizar la TAG y la resonancia magnética, pero solamente si queremos nosotros saber la extensión local y metástasis, ya en caso de que tengamos un diagnóstico definitivo. Y el tratamiento, pues dependerá mucho, sin embargo, aquí lo traté de especificar para fines de NARM y pues va a ser una vulvectomía parcial o radical según su extensión. Nuestro punto de corte aquí van a ser 2 centímetros. Si son mayor a 2 centímetros, tenemos que hacer una vulvectomía radical. Y si es menos de 2 centímetros, tendríamos que hacer una vulvectomía parcial. ¿Ok? Y en caso de que tengamos nosotros ganglios positivos, tenemos que aplicar radioterapia y quimioterapia solamente a partir del estadio 3. Vamos con nuestro último tema del día de hoy, que es vulvodynia. Y pues la vulvodynia va a ser un dolor vulvar referido con una evolución de 3 meses. Es muy parecido a la fibromialgia. Si es que ya vieron en este temario de rumbo al ENARM R1 la fibromialgia, van a ver que tiene relaciones. Bien, el cuadro clínico va a ser ardor, picazón o irritación en ausencia de lesiones evidentes o alteraciones neurológicas o cutáneas. Puede clasificarse como generalizada o localizada. Un punto muy importante y que siempre se los voy a resaltar, los puntos importantes en otro color o en negritas, es
como los datos perla que nosotros tenemos que ir tomando de los temas, ¿ok? Entonces, en este caso, vulvodynia va a ser la ausencia de lesiones evidentes. Sin embargo, este tiene que ser un diagnóstico de exclusión y tenemos que descartar todo lo que no se nos pueda ocurrir antes de nosotros diagnosticar una vulvodynia, ¿ok? Entonces, la etiología va a ser desconocida, sin embargo, se tienen varias teorías. Pueden ser alteraciones embrionarias, puede haber un aumento en la excreción urinaria de oxalato de calcio, pueden ser por infecciones maltratadas o pueden haber cambios neuropáticos. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, como ya se los adelantaba hace ratito, es un diagnóstico de exclusión, o sea, tenemos que descartar todas las enfermedades que se nos vengan a la mente primero antes de tener un diagnóstico de vulvodynia. Entonces, una vez que nosotros ya descartamos todo lo demás, tenemos que hacer después una prueba de presión con hisopo y esto tiene que ser en puntos cardinales del vestíbulo y de la piel circundante de la vulva. Y ya nosotros, pues dependiendo con esa prueba, vamos a hacer el diagnóstico de la vulvodynia. Y el tratamiento, pues van a ser medidas generales. Si se acuerdan o lo relacionan con la fibromialgia, no hay un tratamiento definitivo para curarlo. Sin embargo, pues hay alternativas para poder disminuir ese dolor. En este caso, pues vamos a relacionarlo con la etiología, es decir, si una de la etiología puede ser el aumento de la excreción urinaria de oxalato de calcio, pues entonces nuestra medida general va a ser alimentos bajos en oxalatos. También el uso de ropa interior de algodón, terapia cognitiva conductual, electroestimulación o acupuntura. Y ya si ninguno de estas medidas generales funciona, tendríamos que referirlo a segundo nivel o de una vez al inicio una referencia a segundo nivel para la aplicación de lidocaína en gel, pues que le receten amitriptilina o gabapentina, etcétera. Pero pues eso ya es de segundo nivel. Después, nuestro último caso, no, nuestro primer caso clínico después de todas nuestras clases o nuestra clase muy cortita de enfermedades de la vulva va a ser el siguiente. Es mujer de 68 años con antecedente de líquen escleroso tratado intermitentemente. Refiere prurito vulvar crónico desde hace 2 años con reciente aparición de lesión ulcerada en labio mayor derecho. De bordes irregulares que sangra ocasionalmente. A la exploración se observa lesión de 2.5 centímetros indurada, ligeramente dolorosa sin secreción purulenta. Se palpa ganglios inguinales derechos aumentados de tamaños y son móviles. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estudio diagnóstico de lesión que se debe realizar? Opción A, biopsia incisional de la lesión. Opción B, test de Collins. Opción C, cirugía de inmediato. Opción D, resonancia magnética. Les vamos a dar igual un minuto para que analicen la pregunta. Y bueno, si ya tienen la respuesta en mente, vamos a analizar primero el caso clínico, ¿ok? Es una mujer de 68 años, cae dentro de nuestro grupo de población que puede tener cáncer vulvar, ¿ok? Refiere prurito vulvar crónico desde hace 2 años, ¿ok? Recuerden que las neoplasias caen dentro del prurito crónico, entonces ahí ya va como vamos encaminando, ¿no? Encaminándonos. Va a sangrar ocasionalmente, tiene una lesión de 2.5 centímetros y se palpan ganglios inguinales derechos aumentados de tamaño móviles. ¿Ok? Entonces recuerden, si tenemos alguna sospecha de cáncer, ¿qué tenemos que hacer? Biopsia. Exacto. Entonces, recordamos que la GPC indica que toda lesión vulvar sospechosa, ya sea ulcerada, indurada, que sangre, persistente, mayor a 1 centímetro, cambio reciente, debe estudiarse con biopsia incisional como método diagnóstico confirmatorio. Es el estándar para diferenciar algún carcinoma escamoso de lesiones inflamatorias o infecciosas.
Siguiente pregunta. ¿Qué estudio se solicita posterior a confirmar el diagnóstico para estadificación local y ganglionar? Opción A, biopsia incisional de lesión. Opción B, test de Collins. Opción C, cirugía de inmediato. Opción D, resonancia magnética. De nuevo les vamos a dar un minuto. Ok, analizando todo el caso, recordemos, o más bien recordando todas las diapositivas pasadas, qué diagnóstico o qué estudio nosotros vamos a realizar para estadificación local y ganglionar. Recordemos que es la resonancia magnética o la TAC. En este caso, la TAC no es una opción, entonces tendría que ser resonancia magnética. De igual manera, la resonancia magnética es incluso más precisa para tejidos blandos que la TAC, entonces, pues, súper bien, ¿no? Entonces, a ver, recordemos, de acuerdo a la GPC, la resonancia magnética de pelvis es el estudio de elección para valorar extensión local, es decir, a uretra, vagina o recto, y el compromiso ganglionar inguinal profundo, que también es en este caso. Última pregunta del segundo caso clínico. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado considerando el tamaño de la lesión, que es de 2.5 centímetros, y adenopatías inguinales palpables? Opción A, tacrolimus. Opción B, vulvectomía parcial. Opción C, vulvectomía radical. Opción D, radioterapia exclusivamente. Ok, recordemos que el tratamiento del cáncer vulvar va a depender del tamaño de la lesión, es decir, si es más de 2 centímetros se va a hacer una vulvectomía radical y si es menos de 2 centímetros una vulvectomía parcial. Ok, en este caso, igual como hay ganglios afectados, tendríamos que hacer una linfadectomía inguinal completa del lado afectado. Luego empezamos el caso clínico número 2. Es una mujer de 27 años con dolor vulvar crónico de 8 meses, descrito como ardor y quemadura sin lesiones visibles. El dolor aumenta al tener relaciones sexuales y al contacto directo. Cultivos y pruebas para infecciones resultaron negativos. En la exploración, la prueba del hisopo desencadena dolor localizado en el vestíbulo. No hay alteraciones cutáneas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Opción A, vaginismo. Opción B, vulvodynia vestibular provocada. Opción C, candidiasis vulvovaginal crónica. Opción D, dispareunia por atrofia vulvovaginal. Y bueno, primero vamos a analizar el caso clínico. Es una mujer de 27 años, es joven, tiene ardor y quemadura sin lesiones visibles y tiene prueba del hisopo positiva, ¿ok? Entonces,
Con la prueba del hisopo positiva, una mujer joven y con ardor y quemadura sin lesiones visibles y aparte un dolor vulvar crónico más de 8 meses, tenemos que hacer el diagnóstico de vulvodynia vestibular provocada. Recuerden que el diagnóstico se hace con dolor crónico mayor a 3 meses, sin causa identificable, disparado por contacto o localizable con la prueba del hisopo. ¿Ok? Entonces vamos con la segunda pregunta de este caso clínico. ¿Qué estudio es más útil para confirmar el diagnóstico? Bueno, en este les vamos a dar incluso menos tiempo porque y el caso clínico incluso les dice la respuesta, que es la prueba del hisopo. ¿Ok? Pues el diagnóstico de la vulvodynia va a ser un diagnóstico clínico y se va a identificar con la prueba del hisopo la alodinia local y localización del dolor. Última pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento inicial recomendado? Opción A, estrógenos tópicos. Opción B, antibióticos empíricos. Opción C, terapia multimodal con fisioterapia de piso pélvico más lidocaína tópica más neuromoduladores. U opción D, cirugía de vestibulectomía primaria. Ok, suficiente tiempo y pues vamos a descartar las opciones. Por ejemplo, estrógenos tópicos. Ok, estrógenos tópicos no creo que pudiéramos dar porque es una paciente joven y estrógenos tópicos es más común para atrofia vaginal. Entonces, siendo una mujer joven, no creo que tenga atrofia vaginal, que sería más como una menopausia. Entonces, esa respuesta no. Antibióticos empíricos, pues no, porque los cultivos y las pruebas para infecciones resultaron negativos. Terapia multimodal, fisioterapia de piso pélvico, lidocaína tópica y neuromoduladora, la verdad es que suena bastante bien. Y esto es lo que tendríamos que dar. Esta es la respuesta correcta, la respuesta C. Sin embargo, vamos a ver por qué la respuesta D no podría ser. Una cirugía de vestibulectomía primaria, nosotros sí la podríamos realizar en una vulvodynia. Sin embargo, cuando nosotros todavía, bueno, tenemos que realizarla cuando ya no hay ningún otro recurso, o sea, cuando la terapia multimodal ya no funcionó. Entonces, como esta paciente y aparte la pregunta nos piden un tratamiento inicial, tendría que ser terapia multimodal. Y eso sería todo por el día de hoy en su primera clase del módulo de ginecología y obstetricia. Y eso sería todo. Cualquier duda, pregunta, eh, me la pueden hacer llegar y yo se las respondo sin ningún problema.